Buenas tardes. A continuación daré una breve explicación sobre lo que son las falacias. Las falacias son errores de razonamiento que debilitan un argumento. Suelen parecer convincentes a primera vista, pero no resisten un análisis lógico riguroso. Hay dos grandes tipos de falacias, formales y no formales. Las falacias formales son errores en la estructura lógica de un argumento. La primera falacia, afirmación del consecuente, es una falacia lógica en la que se asume que, porque un resultado ha ocurrido, la causa específica debe ser verdadera. Un ejemplo, si llueve, entonces las calles están mojadas, por lo tanto, ha llovido. La siguiente falacia, la negación del antecedente, es una falacia lógica donde se asume que si una condición no se cumple, entonces el resultado tampoco puede ocurrir. Un ejemplo sería, si estudio, entonces aprobaré. Si no estudié, por lo tanto, no aprobaré. La siguiente falacia del accidente se aplica a una regla general en un caso específico que es una excepción de la regla, sin tener en cuenta las circunstancias particulares que lo hacen diferente. Cortar con un cuchillo es peligroso, los cirujanos cortan con cuchillos, por lo tanto, los cirujanos son peligrosos. La falacia de la división ocurre cuando se asume que lo que es cierto para el todo también es cierto para cada una de sus partes, es decir, se infiere que una característica del conjunto se aplica igualmente a cada uno de los componentes individuales. Un ejemplo, el equipo es fuerte, por lo tanto, cada miembro del equipo es fuerte. La siguiente falacia, la falacia de la petición de principio, es un argumento, se asume implícitamente a la verdad de la conclusión, es decir, se intenta probar una afirmación usando esa misma afirmación como una de las premisas. Esto resulta en un razonamiento circular. Un ejemplo, la Biblia es infalible porque lo dice la Biblia y la Biblia nunca se equivoca. La falacia del falso dilema. El falso dilema, también conocida como falsa disyuntiva, ocurre cuando se presentan únicamente dos opciones como las únicas posibles, ignorando otras alternativas viables. Este tipo de falacia intenta simplificar una cuestión compleja en términos de una opinión u otra, cuando en realidad pueden existir múltiples soluciones o puntos de vista. Las falacias no formales son errores en el contenido del razonamiento más que en su estructura. La siguiente falacia, la falacia ad hominem, ocurre cuando se ataca a la persona en lugar de abordar el argumento que presenta. Esta falacia intenta desacreditar al interlocutor basándose en características personales, en lugar de refutar su posición con razones lógicas y evidencias. Un ejemplo, no puedes confiar en su opinión sobre economía porque no tiene un título universitario. La falacia ad populum ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero o válido simplemente porque muchas personas lo creen o lo hacen. Esta falacia apela a la popularidad en lugar de la lógica o la evidencia para respaldar una afirmación. La falacia ad misericordiam o apelación a la piedad se basa en intentar persuadir a alguien mediante la apelación de sus sentimientos en compasión o lástima en lugar de usar argumentos lógicos o razonados. Un ejemplo, no me despidas, tengo una familia que alimentar. La falacia ad ignorantiam, también conocida como apelación a la ignorancia, ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero o falso porque no se ha demostrado lo contrario. Un ejemplo, se ha probado que los extraterrestres no existen, por lo tanto, deben existir. La falacia post hoc ergo propter hoc, también conocida como post hoc, ocurre cuando se asume que si un evento sigue a otro, el primero debe ser la causa del segundo. Es una falsa causalidad. La siguiente falacia, la falacia del espantapájaros, ocurre cuando se distorsiona o exagera el argumento de un oponente para hacerlo más fácil de atacar. En lugar de refutar la posición real, se crea una versión simplificada o extremada que es más fácil de desacreditar. La falacia de la composición. La falacia de la composición ocurre cuando se asume
que lo que es cierto para las partes también lo es para el todo. Este tipo de razonamiento es erróneo porque las propiedades de un conjunto pueden ser diferentes a las propiedades individuales de sus componentes. Ejemplo, cada parte de esta máquina es ligera, por lo tanto, la máquina entera es ligera. Las falacias de abstinencia son aquellos errores de razonamiento en los cuales las premisas no son relevantes para la conclusión. La falacia ad baculum, también conocida como apelación a la fuerza o al miedo, es un tipo de falacia lógica a la que se intenta persuadir a alguien mediante amenazas o el uso de la fuerza, en lugar de presentar argumentos razonados y convencer a través de las razones válidas. Se ocurre a la intimidación para que la persona acepte una conclusión o cambie su comportamiento. La palabra ad populum ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero o válido simplemente porque muchas personas lo creen o lo hacen. Esta falacia apela a la popularidad en lugar de la lógica o a la evidencia que respalda una afirmación. La falacia ad verecudiam o apelación a la autoridad ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero o válido simplemente porque una figura de autoridad o experto lo ha dicho, sin proporcionar evidencia adicional que respalde la afirmación. La siguiente falacia, ad nauseam, se refiere a la repetición constante de un argumento o afirmación hasta el punto del aburrimiento o cansancio, con la esperanza de que se acepte como verdadero simplemente debido a la insistencia. Este enfoque no proporciona nuevas pruebas o razones, sino que confía en la repetición para persuadir. La siguiente falacia, ad antiquitatem, también conocida como apelación a la tradición, ocurre cuando se argumenta que algo es correcto o verdadero simplemente porque se ha hecho o creído durante mucho tiempo. Este tipo de razonamiento asume que la antigüedad de una práctica o creencia es una justificación suficiente para su validez. Estas falacias muestran cómo argumentos aparentemente convincentes pueden fallar al no ser pertinentes para la cuestión del que se debate. Reconocerlas es esencial para mantener la integridad lógica en cualquier discusión. Muchas gracias.